Mi nieta envió a su propio padre a la cárcel después de que la abandonara siendo un bebé por ser niña. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas desgastadas de mi pequeña sala, proyectando sombras alargadas sobre las fotografías familiares que adornaban las paredes. A mis 78 años, había visto suficiente de la vida para saber que las heridas más profundas son aquellas infligidas por quienes deberían amarnos incondicionalmente. Sentada en mi viejo sillón, con las manos arrugadas descansando sobre un álbum de fotos, contemplaba la imagen de mi nieta, Valentina, el día de su graduación de la Facultad de Derecho. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con una determinación que yo conocía demasiado bien. La misma determinación que la había llevado a enfrentarse a su pasado y, finalmente, a enviar a su propio padre a la cárcel. Todo comenzó hace 25 años, en un pequeño pueblo de la costa mediterránea española. Mi hija Carmen, una joven hermosa y soñadora de apenas 20 años, se había enamorado perdidamente de Javier Mendoza, un hombre carismático y ambicioso que trabajaba en la construcción. Yo nunca confié en él, había algo en su mirada, una frialdad calculadora que me inquietaba. Pero Carmen estaba ciega de amor, y cuando me anunció su embarazo, supe que mis advertencias ya no servirían de nada. Se casaron en una ceremonia apresurada, y durante los meses de gestación, Javier parecía entusiasmado con la idea de ser padre. Constantemente hablaba de su hijo, de cómo le enseñaría a jugar al fútbol, de cómo lo llevaría a pescar como su propio padre había hecho con él. Carmen, aunque notaba esta fijación por tener un varón, lo atribuía a la emoción natural de un hombre por continuar su linaje. El día que nació Valentina fue uno de los más felices de mi vida. Era una niña preciosa, con una pelusilla oscura cubriendo su cabecita y unos pulmones que demostraron su fortaleza desde el primer llanto. Pero la reacción de Javier al saber que tenía una hija en lugar del hijo que tanto anhelaba fue como un jarro de agua fría. Su rostro se transformó en una máscara de decepción y resentimiento. No quiso cargar a la niña, apenas miró a Carmen y salió de la habitación del hospital murmurando algo sobre tener que trabajar. Esa noche no volvió a casa, ni la siguiente, ni la que siguió a esa. Una semana después, Carmen recibió una carta. Javier le comunicaba que no podía lidiar con esto, que necesitaba tiempo para pensar, que se iba a trabajar a Alemania donde un primo le había conseguido un empleo mejor pagado. Prometía enviar dinero, mantener el contacto, volver cuando las cosas se estabilizaran. Promesas vacías que se desvanecieron como la niebla matinal bajo el sol inclemente de la realidad. Nunca llegó dinero, nunca hubo llamadas, nunca regresó. Javier Mendoza desapareció de nuestras vidas tan abruptamente como había entrado en ellas, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. Carmen cayó en una depresión profunda. De repente, se encontraba sola, con un bebé recién nacido, sin trabajo estable y con un matrimonio que se había evaporado como si nunca hubiera existido. Yo vendí mi pequeña casa en el pueblo y me mudé con ellas a un apartamento modesto en la ciudad. Conseguí trabajo como cocinera en un restaurante local, mientras Carmen, poco a poco, fue recuperando las fuerzas para enfrentar su nueva realidad. Consiguió empleo como secretaria en una clínica médica y entre las dos criamos a Valentina con todo el amor que pudimos darle. A medida que Valentina crecía, las preguntas sobre su padre se volvieron inevitables. Al principio, Carmen le contaba cuentos sobre un padre que trabajaba muy lejos, que no podía estar con ellas pero que las quería mucho. Mentiras piadosas para proteger el corazón de una niña. Pero Valentina era inteligente, observadora, y pronto comenzó a notar las miradas de lástima de los vecinos, los silencios incómodos cuando preguntaba por su padre en las reuniones familiares, la ausencia de regalos o llamadas en su cumpleaños. A los 8 años, durante una discusión con un compañero de clase que la había llamado huérfana, Valentina llegó a casa exigiendo la verdad. Y Carmen, con lágrimas en los ojos pero con la honestidad que su hija merecía, le contó todo, como Javier las había abandonado porque quería un hijo varón, como nunca había mostrado interés en conocerla, como había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche,
mientras consolaba a mi nieta que lloraba desconsolada en mis brazos, vi nacer en sus ojos algo que me estremeció, una determinación férrea, una promesa silenciosa de que algún día entendería por qué su padre la había rechazado sin siquiera conocerla. No era odio lo que vi en su mirada infantil, sino una necesidad profunda de comprender, de encontrar respuestas que dieran sentido a su abandono. Los años pasaron, y Valentina creció convirtiéndose en una joven excepcional. Estudiosa, compasiva, con un sentido innato de la justicia que la llevó a interesarse por el derecho desde muy temprana edad. A los 18 años, cuando ingresó a la universidad para estudiar esta carrera, nos confesó a Carmen y a mí que uno de sus objetivos en la vida era encontrar a su padre. No para reclamarle amor o atención, sino para mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué había decidido que ella no merecía un padre solo por haber nacido niña? Durante sus años universitarios, Valentina comenzó una búsqueda metódica. Utilizó redes sociales, contactó con antiguos amigos y compañeros de trabajo de Javier, investigó en registros públicos. Descubrió que, efectivamente, Javier había estado en Alemania durante un tiempo, pero había regresado a España apenas 2 años después de su partida. Se había establecido en Valencia, había formado una nueva familia, tenía 2 hijos varones. Había construido una vida completamente nueva, como si Carmen y Valentina nunca hubieran existido. Lo que más impactó a Valentina no fue solo el abandono, sino descubrir que Javier nunca había formalizado el divorcio con Carmen. Técnicamente, seguía casado con su madre mientras mantenía otra relación, otro matrimonio que legalmente no era válido. Además, a través de sus investigaciones, Valentina descubrió algo aún más perturbador: Javier había estado involucrado en negocios fraudulentos, estafas inmobiliarias que habían dejado a decenas de familias sin sus ahorros y sin las viviendas por las que habían pagado. La indignación de Valentina fue creciendo a medida que desentrañaba la verdadera naturaleza del hombre que la había rechazado. No solo la había abandonado por ser niña, sino que había construido su nueva vida sobre mentiras y el sufrimiento de otros. Fue entonces cuando decidió que no bastaría con un encuentro, con una confrontación personal. Javier Mendoza debía enfrentar las consecuencias de sus actos ante la ley. Durante su último año de carrera, Valentina recopiló meticulosamente evidencias de las actividades fraudulentas de Javier. Entrevistó a víctimas, reunió documentación, construyó un caso sólido que finalmente presentó a las autoridades. Todo esto lo hizo sin revelar su identidad, sin que Javier supiera que la persona que estaba desenmascarando sus crímenes era la hija que había despreciado sin conocer. El día que Javier fue arrestado, Valentina estaba presente. Observó desde lejos cómo los policías lo escoltaban esposado hasta el coche patrulla. Fue en ese momento cuando decidió acercarse. Recuerdo vívidamente cómo me describió ese encuentro: Javier, confundido y furioso, mirándola sin reconocerla, preguntándole quién era y qué quería. «Soy Valentina Mendoza», le dijo con voz clara y firme. «La hija que abandonaste hace 23 años porque no fui el varón que esperabas». La expresión de Javier, según me contó Valentina, pasó de la confusión al reconocimiento y finalmente al miedo. Intentó balbucear excusas, justificaciones, pero Valentina lo interrumpió. «No he venido a escuchar tus explicaciones. He venido a que sepas que la niña que no quisiste, la que no consideraste digna de tu tiempo o tu amor, es la responsable de que hoy enfrentes la justicia por tus crímenes. No es venganza, es justicia. Algo que nunca te importó darme a mí». El juicio contra Javier Mendoza se convirtió en un caso mediático. No solo por los fraudes inmobiliarios que habían afectado a tantas familias, sino porque salió a la luz la historia de Valentina, de cómo la hija abandonada había sido instrumental en llevar a su padre ante la justicia. Algunos medios intentaron pintar a Valentina como una hija resentida buscando venganza, pero quienes la conocían, quienes habían seguido de cerca el caso, sabían que sus motivaciones iban mucho más allá del rencor personal. Era su sentido de la justicia, su convicción de que nadie debería quedar impune tras causar tanto daño, lo que la había impulsado.
Javier fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos de estafa, falsificación de documentos y bigamia. Durante el juicio, nunca mostró arrepentimiento por haber abandonado a Valentina, aunque sí intentó utilizarlo como atenuante, alegando que el estrés y la presión de la paternidad lo habían llevado a tomar malas decisiones. El juez, sin embargo, no consideró que abandonar a una hija recién nacida por su género fuera una circunstancia atenuante, sino más bien un agravante que revelaba la calidad moral del acusado. Para Carmen, el proceso fue doloroso pero liberador. Durante años había cargado con la culpa, preguntándose si ella había hecho algo mal, si de alguna manera era responsable del abandono de Javier. Ver a su exmarido enfrentar las consecuencias de sus actos, escuchar al juez condenar explícitamente su abandono, fue como cerrar finalmente un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. La nueva esposa de Javier y sus hijos, que desconocían la existencia de Valentina y creían estar en un matrimonio legítimo, fueron quizás las víctimas colaterales más afectadas. La mujer, destrozada por descubrir que su matrimonio no era válido y que su marido era un estafador, buscó a Valentina después del juicio. Lejos de recriminarle, le agradeció haberle abierto los ojos, haberla liberado de una vida construida sobre mentiras. Los hijos, 2 adolescentes confundidos y heridos, tardaron más en procesar la situación. Valentina, con una madurez y compasión que siempre me ha asombrado, les tendió la mano, ofreciéndole su apoyo y comprensión. Ustedes no tienen la culpa de las decisiones de nuestro padre, les dijo. Y yo no los culpo por haber tenido lo que a mí se me negó. Hoy, 5 años después de que Javier ingresara en prisión, nuestra familia ha encontrado una paz que parecía imposible. Valentina se ha convertido en una abogada respetada, especializada en casos de abandono familiar y violencia de género. Carmen ha rehecho su vida junto a un hombre bueno que adora a Valentina como si fuera su propia hija. Y yo, desde mi sillón, con mis manos arrugadas pasando las páginas del álbum familiar, observo con orgullo cómo mi nieta ha transformado su dolor en propósito, cómo ha utilizado su historia no para perpetuar el ciclo de resentimiento, sino para ayudar a otros que han sufrido injusticias similares. Hace unos meses, Valentina recibió una carta de Javier desde la prisión. Era la primera comunicación directa que tenían desde aquel día del arresto. En ella, Javier expresaba un arrepentimiento que parecía sincero. Reconocía el daño que había causado, no solo a las víctimas de sus estafas, sino a Carmen, a Valentina, a su segunda familia. Admitía que su rechazo hacia Valentina había sido fruto de prejuicios machistas profundamente arraigados, de una educación que le había enseñado que el valor de un hombre se medía por su capacidad de engendrar hijos varones. No pedía perdón, decía que no se sentía merecedor de ello, pero quería que Valentina supiera que admiraba en lo que se había convertido, a pesar de él y no gracias a él. Valentina me mostró la carta, me preguntó qué pensaba, si debería responder. Le dije lo que siempre le he dicho, que las decisiones más difíciles son aquellas que debemos tomar escuchando a nuestro corazón, no a nuestro orgullo o a nuestro dolor. Que el perdón, si llegaba, debía ser por ella, no por él. Que cualquiera que fuera su decisión, Carmen y yo la apoyaríamos, como siempre lo habíamos hecho. Una semana después, Valentina visitó a Javier en prisión. No me contó los detalles de esa conversación, y yo no pregunté. Hay cosas que pertenecen únicamente al espacio sagrado entre un padre y una hija, incluso cuando ese espacio ha estado vacío durante tanto tiempo. Lo que sí me dijo, con una serenidad que me llenó de orgullo, fue que había encontrado la respuesta que buscaba desde niña. No en las palabras de Javier, sino en su propio corazón. Había comprendido que el rechazo de su padre nunca tuvo que ver con ella, con su valor como persona, sino con las limitaciones de un hombre incapaz de ver más allá de sus propios prejuicios. Abuela, me dijo esa noche, mientras compartíamos un té en mi pequeña cocina, durante años pensé que enviar a papá a la cárcel me daría paz, que ver cómo pagaba por sus crímenes llenaría el vacío que dejó en mi vida. Pero hoy entendí que la verdadera paz viene de saber que su ausencia no me definió. Que tú y mamá me dieron suficiente amor para compensar su abandono.
Que la niña que él no quiso se convirtió en una mujer que no necesita su aprobación para saber lo que vale. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como el mayor logro de mi vida. Porque criar a Valentina junto a Carmen, ver cómo superaba el abandono y se convertía en una mujer fuerte, compasiva y justa, ha sido mi mayor orgullo. Y aunque el camino ha estado lleno de dolor, de noches de lágrimas,